análisis de las cargas trifásicas. Hemos visto cómo se analizan las cargas trifásicas balanceadas, pero no hemos dicho nada acerca de la potencia en cargas trifásicas balanceadas. ¿Qué ocurre con las potencias en cargas trifásicas balanceadas? Examinemos el caso de una carga en estrella. Da lo mismo que sea de 3 o de 4 conductores, de acuerdo al análisis que hicimos en la última clase. En esta carga trifásica balanceada, los valores de las impedancias por fase son iguales. Z a un ángulo teta, Z a un ángulo teta, Z a un ángulo teta. Y sabemos que el punto central de la estrella está el potencial del neutro. Acá tenemos las 3 líneas A, B y C. Y sabemos asimismo que los valores eficaces de los voltajes de línea a neutro, BAN, BBN y BCN, son iguales al valor eficaz del voltaje de fase. También en el análisis que hacíamos en la clase pasada, vimos que los valores eficaces de las 3 corrientes de línea son iguales. Que el valor eficaz de I sub A es igual al valor eficaz de I sub B, igual al valor eficaz de I sub C, igual al valor eficaz de la corriente de línea. Aquí, en la impedancia conectada en la línea A, tenemos una potencia que le vamos a llamar PA, que es igual a BAN, valor eficaz, por el valor eficaz de IA, por el coseno de teta, el coseno del ángulo de la impedancia. Y para B, también podemos decir que la potencia en B es BBN por I sub B por coseno de teta. Y para C, BCN por I sub C por coseno de teta. Pero tal como hemos dicho, BAN es igual a BBN, igual a BCN, igual al valor eficaz del voltaje de fase. E I sub A igual a I sub B, igual a I sub C, igual al valor eficaz de la corriente de línea. Por tanto, nosotros tenemos que la potencia en la fase A es igual a la potencia en B, igual a la potencia en C, igual al producto del valor eficaz del voltaje de línea neutro o voltaje de fase por el valor eficaz de la corriente de línea por el coseno del ángulo teta. La potencia activa total es la suma de estas 3 potencias. Pero como las 3 son iguales, nosotros podemos decir que la potencia activa total es igual a 3 veces B de fase y de línea coseno de teta. Ahora bien, el valor eficaz del voltaje de fase es igual al valor eficaz del voltaje de línea dividido para raíz de 3. Por tanto, podemos escribir que la potencia activa total es igual a raíz de 3, o pongámoslo así, 3 por B de línea sobre raíz de 3 por I de línea por coseno de teta. Y obtenemos finalmente que la potencia activa total es igual a raíz de 3 veces el valor eficaz del voltaje de línea por el valor eficaz de la corriente de línea
por el coseno del ángulo θ. Si hacemos el análisis para potencia reactiva, vamos a obtener que la potencia reactiva es igual a raíz de 3 veces el valor eficaz del voltaje de línea por el valor eficaz de la corriente de línea por el seno del ángulo θ. Y que la potencia aparente es igual a raíz de 3 veces el valor eficaz del voltaje de línea por el valor eficaz de la corriente de línea. Si nosotros repetimos el análisis, pero ahora considerando de que la carga es una carga trifásica balanceada conectada en delta o triángulo, vamos a llegar al mismo resultado. En definitiva, en cargas trifásicas balanceadas, las potencias se calculan de esa manera, ya sea que la carga esté conectada en estrella de 4 conductores, en estrella de 3 conductores o en delta, ya sea que la secuencia del sistema sea positiva o negativa. Eso es válido para todo tipo de carga balanceada o equilibrada, independientemente de la secuencia del sistema. Aquí, como pueden observar ustedes, se vuelve a hacer presente el raíz de 3. El raíz de 3 que nos sirvió o que nos sirve para relacionar al valor eficaz del voltaje de línea con el valor eficaz del voltaje de fase o de línea neutro en un generador en estrella. El raíz de 3 que nos sirve para relacionar el valor eficaz de la corriente de línea con el valor eficaz de la corriente de fase en una carga en delta balanceada. Para los sistemas trifásicos balanceados, siempre tenemos la presencia de ese raíz de 3. De ahí que se diga que el raíz de 3 caracteriza a los sistemas trifásicos balanceados. Preguntas. Carga trifásica desbalanceada conectada en delta o triángulo. Carga trifásica desbalanceada conectada en delta o triángulo. Supongamos que tenemos una carga trifásica desbalanceada o desequilibrada conectada en delta o triángulo. ¿Cómo se efectúa el análisis de una carga como esta? Las impedancias por fase de la delta son ZB, ZBC y ZCA. Para establecer si la carga es balanceada o no, debemos nosotros verificar si los valores complejos de esas 3 impedancias son iguales. Si los valores complejos de esas 3 impedancias son iguales, la carga es balanceada o equilibrada. Basta que una de las 3 impedancias difiera de las otras 2,
ya sea en magnitud o en ángulo, para que la carga se considere que es desbalanceada o desequilibrada. Basta eso de ahí. Por ejemplo, una carga trifásica conectada en delta con valores de impedancias por fase de 10 a un ángulo de 30, de 10 a un ángulo de 30 y de 10 a un ángulo de 35, ya nosotros la consideramos desbalanceada. ¿Por qué? Porque aquí en ZCA el ángulo de desimpedancia difiere de los ángulos del ángulo de las otras dos impedancias. Basta que una difiera de las otras dos, ya sea en magnitud o en ángulo, para que la carga sea considerada desbalanceada o desequilibrada. Lo que sigue siendo balanceado o equilibrado es la alimentación de voltajes. Los voltajes VAB, BBC y BCA son suministrados por el sistema, y en condiciones normales de operación esos voltajes siguen siendo balanceados o equilibrados. Entre ellos sigue habiendo 120 grados de desfasamiento y sus valores eficaces son iguales. Aquí, en este tipo de carga, por cada una de las impedancias circula una corriente, IAB, IBC e ICA. Son las corrientes por fase de la delta. Si la carga es desbalanceada o desequilibrada, una de las consecuencias es que las tres corrientes por fase de la delta también forman un sistema desbalanceado o desequilibrado de corrientes. Ya no son balanceadas esas corrientes como ocurre en el caso de una carga en delta balanceada o equilibrada. Esas corrientes ahora son desbalanceadas o desequilibradas. Pero las tres corrientes siguen siendo calculadas de la misma manera como lo hacíamos en carga balanceada. IAB es igual a BAB sobre ZAB. IBC es igual a BBC sobre ZBC. E ICA es igual a BCA sobre ZCA. Pero insistimos que debido al desbalanceamiento de la carga, estas tres corrientes por fase de la delta son desbalanceadas o desequilibradas. En cuanto a las corrientes de línea, las corrientes de línea son I sub A, I sub B e I sub C. Recuerden que en cargas balanceadas o equilibradas, nosotros dijimos que en el caso de la delta, el valor eficaz de la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces el valor eficaz de la corriente de fase. Pues bien, si la carga es desequilibrada o desbalanceada, esto no se aplica. Eso no es verdad para cargas desbalanceada o desequilibrada, para una carga en delta desbalanceada o desequilibrada. También dijimos, en el caso de una carga en delta balanceada o equilibrada, que si la secuencia es positiva, las corrientes de línea atrasan 30 grados a las respectivas corrientes de fase, mientras que si la secuencia es negativa, las corrientes de línea adelantan 30 grados a las respectivas corrientes de fase. Si la carga es desbalanceada o desequilibrada, eso tampoco se aplica.
¿Qué hacemos entonces para calcular las corrientes de línea en el caso de una carga en delta desbalanceada o desequilibrada? Bueno, sumatoria de corrientes en los vértices de la delta. Necesariamente tendremos que hacer eso. I sub A igual a I a B menos ICA. I sub B es igual a IBC menos IAB, e I sub C es igual a ICA menos IBC. Las corrientes de línea necesariamente tienen que ser